Bueno, estamos con María Belén Correa, estamos en una canilla chat que es un poco impromptu porque algo pasó en Argentina, algo viene pasando en Argentina con la cuestión queer. Eh, digamos, una de las cosas que quiero discutir con María Belén es este posicionamiento y también la diferencia entre el norte y el sur, ¿no? Hay diferencias muy fuertes en las concepciones de transexual, en las concepciones de queer, pero lo que nos convoca hoy es el billete. Y mi amigo, mi hermano, Víctor Hugo Robles, me dijo, tenés que hablar con ella. Contame, antes de hablar del billete, contame tu historia de militancia, que es verte para ver ese rincón, digamos, de militancia. Contame un poco sobre vos como militante, como activista. Bueno, soy de Argentina, de la provincia de Buenos Aires. Empecé siendo activista a partir del 93 con la fundación de ATA, de Travestis Argentinas. En aquel tiempo, hoy es Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de la Argentina, o sea, tiene 3T y es a nivel nacional ese grupo. Soy una de las que comenzó en esa fundación, que se hizo en mi casa, de ese grupo. Ah, sí, se inició en tu casa. Fue la casualidad que se hizo en mi casa la reunión, fue en mi cumpleaños, una reunión que de la reunión dos no llegaron porque cayeron presa, entonces lo que era programado de hacer una reunión por un cumpleaños se terminó siendo una reunión de activismo, y ahí se conformó inclusive hasta el nombre, Asociación de Travestis Argentina. La primera palabra que salió fue sindicato de travestis, pero había algunas que no querían. ¿Eh? Y la palabra es travesti, la palabra que... Estamos hablando de 1993, no había otros términos para poder identificarnos, o Sigue por lo siendo menos confuso eso, ¿no? era la poca información que había, dependiendo la época o la década, era cómo te nombraban, nunca cómo nos nombrábamos. Porque desde 1930 travestí era de la rama del teatro, Claro, porque la mujer no se podía subir a un teatro, entonces los roles femeninos los hacía un actor. claro. De ahí viene la variación del travesti. Transexual viene de Harry Benjamin, 1940, la primera operada. Transgénero viene de un activismo americano cuando nos... Eso te quería ¿Eh? preguntar, claro. Transgénero es más butleriano. Transgénero es como cuando llegó un momento en el activismo gay lésbico de Estados Unidos que no sabían cómo denominar a estas personas que no eran ni travestis ni transexuales, porque dentro de cuando llegan las hormonas y las operaciones, hacía un momento que había personas que no necesitaban, no estaban ni que solamente usaban ropa para identificarse, Claro. como era lo que decíamos antes del Yo travesti, Fraser. y llegaban a lo que era, qué sé yo, una cochinelle o una chica pasada por la intervención quirúrgica de sus genitales. Pues pasó un tiempo que hubo una construcción de algo intermedio, en la cual inclusive el respetar es su propio cuerpo, de llegar a decir hasta dónde llego con mi transición. En esa búsqueda de saber que no sabían qué eran, no eran ni travestis ni transexuales, le denominaron transgénero, una persona que transgrede su género. Pero en ese transgénero, transgender umbrella, metieron a todo lo que encontraban que no entendían qué era. People of color, no conforming, Claro. queer, todo lo que no encontraban de que no era ni gay ni lesbiana lo metían en transgender umbrella. Ok. Quiere decir que es un tema de identidad como acción. Es un tema de cuando la identidad te la imponen a cuando vos la aceptás. Porque Porque eso no es lo mismo que vos me preguntes a mí, porque de ahí donde viene después, más adelante, a partir del 2001, 2002, 2002 específicamente, con la muerte de Silvia Rivera, donde sale el término trans. Porque Silvia, contame la muerte de Silvia Rivera para que la gente... Silvia Rivera, la número 2 que tiró la primer piedra, cuando se hizo la revolución de Stonewall en Nueva York, lo que hace que se genere el 28 de junio, el Día Internacional
de los derechos LGTBIQ. En aquel tiempo se decían los derechos gays lésbicos. Y bueno, y cuando se hace esa revolución de 3, 4 días, la primera que tira la piedra contra la policía fue Marsha P. Johnson, una compañera afrodescendiente, trabajadora sexual, bisexual, con todos los ingredientes, como para poder ser la primera. Y la segunda fue Silvia Rivera, una latina puertorriqueña. Bueno, a Marsha P. Johnson la matan en los piers de Nueva York, y que se levantó como emblema durante mucho tiempo. Y Silvia Rivera murió durante mucho tiempo, estuvo escondida o no era visible su participación. Los últimos años de vida de ella se la reconoció y se la empezó a mostrar mucho más en el extranjero. Y muere en el 2002. Cuando muere ella, bueno, hizo una revolución, inclusive yo la conocí sin saber quién era. Yo hablé con una chica que hablaba español, pero yo supe quién era Silvia Rivera cuando la veo en los noticieros de Estados Unidos. En ese tiempo estaba viviendo ahí, y me doy cuenta, me sorprende, me dio vergüenza, por decirte también, haber hablado con alguien que no sabía quién era. Ahora, Totalmente, ¿no? En ese momento yo hablé a una chica que me hablaba en español, en un Estados Unidos donde yo no hablaba inglés. claro, Entonces cualquier persona era boricua ella, era puertorriqueña. claro, puertorriqueña, entonces hablaba español. Entonces una persona que me hablara español en donde todos hablaban inglés era una salvación. Esa fue mi conexión que tuve con ella. Tengo una Al ella pregunta. morir, Tengo una al ella pregunta. morir, tiene que ella, una de las últimas manifestaciones, se presentó, tuvo una pancarta que decía Respect Trans Person. Ujú. Y a partir de ahí, fue quien se empezó a difundir el término trans. El término trans viene de lo que eran los anuncios de las compañeras trans en Estados Unidos. Anuncios de prostitución. Los anuncios de trabajo sexual, Perfecto. exactamente, en la cual para poder anunciarte ponías la palabra trans. Entonces era trans woman, trans lady, trans girl, tranny. Entonces con eso vos te identificabas si es una chica joven, una chica madurita, una chica intermedia, si estabas totalmente completo, si estabas vestida, por Sí, decirlo sí, de está alguna vinculado forma. con el mercado de entrada, ¿no? Totalmente, porque eso fue el origen de la palabra. Y a partir de ahí es que fue una palabra organizada y programada desde la comunidad trans para comunicarse. Una cosa que se desprende de la historia que me estás contando y que nos trae y después quiero volver a vos, que nos trae al presente, a lo que está pasando en Argentina. Digamos, yo estoy escribiendo un libro sobre Batato Barea y Pedro Lemebel. Y como saliendo de esta cuestión de lo queer como en sí mismo emancipatorio, ¿viste? Porque hay una cosa peligrosa con eso. ¿Viste? Una cosa. Hay algo que tenía Pedro, como también tenía Batato, que era la conexión, que era la rebeldía. Creo que es más que nada, que era más allá del género, más allá de su cuerpo, sino que sobresalía más el arte Sí, que el sexo. sí, y además Yo, es mi visión, ¿eh? Es mi visión en la cual de haber visto también conocido a Batato. Yo nunca me relacioné con Pedro, sí lo he leído y sé quién es, por supuesto, pero sí conocí a Batato, y lo que yo conozco en su relación así, y también a las amistades alrededor de Batato, hay, me parece que era, y cómo era tratada ella, no solamente como, yo primero era artista y después era una persona trans, o no se veía que era después, ella se trataba como clown, claro, payasa, claro. Batato, ¿no es cierto? Entonces era como, El siempre como trans romper ese esquema, sí. rompiendo ese esquema dentro del arte, que si vos lo revisás a Pedro también buscaba romper los esquemas mediante el arte. Absolutamente. Y yo lo que estoy planteando yo en mañana lo tengo que defender acá con las autoridades. No. Lo que estoy planteando, pues yo hablando con Víctor, con el Che de los Gays, que es muy conocido de este blog, digamos, Pedro dice una cosa
hace otra cosa. Pedro cuenta en sus crónicas algo que en realidad no le pasó a él, sino que le pasó a Víctor. Hay una relación en Pedro Lemebel entre la mentira y la ficción. Por eso él escribía crónicas, él escribió solamente una novela. Entonces a mí lo que me interesa fueron sus presentaciones en la televisión. Y el tipo traicionaba a sus amigos, celebrities, blancos. ¿Ok? Entonces yo lo que estoy planteando es que como que pone un espejo de corrupción a la sociedad, a la élite cultural corrupta. Pero quiero volver a Batato, porque Batato Cid González Paz es como se adjudicó ser el heredero del legado de Batato, y algo que Cid González Paz hace que a mí me molesta mucho es la estampita. Así quiero que entremos al tema que nos convoca, porque un poco como que en la narración que vos contaste ya está. Vos no lo contaste así, yo de la narración que contaste de las próceres trans, es como si uno, para ser prócer trans o lesbiana, tiene que ir caminando por el mar y perderse, Alfonsina Storni, suicidarse, Alejandra Pizarnik, o tiene que morir en la batalla. Es decir, es como que uno no puede ser referente o no puede construir una genealogía de modelos queer, de modelos trans, si no es a través de la figura del mártir, que es una figura religiosa. Construida desde un feminismo o desde peor, como es en Argentina, desde un ministerio heterosis. Porque está el Ministerio de la Mujer, que son las que formaron estas ideas de poder inclusive hasta cambiar nuestra propia historia, porque no nos permiten ni siquiera ser protagonistas, ni siquiera contar nuestra propia historia, porque se toman ese derecho hasta de cambiarla. Porque acá cuando hice ese escrito se mezcló en el cual pensaban de que yo estaba en contra de que el billete esté Luana. No. Ahí tendría que estar Luana. ¿Qué decís? Ahí tendría que estar Luana. Si nosotros tuviéramos una Argentina con los derechos suficientes como para poder decir ya no dejamos nuestra lucha. Y miren lo que pasó, porque los próceres que están en esos billetes son los que hicieron una conquista y ganaron. Nosotros todavía estamos en el medio de la batalla. En Argentina no tenemos unos derechos para las personas mayores de 40 años porque todavía no tenemos una reparación histórica. Todavía no hubo una reparación, un reconocimiento de toda la mierda que nos hicieron. Pará, explícame esto de reparación histórica. Explícame cuál es la reivindicación. Si revisamos la historia de Latinoamérica, pero yo me voy a centrar en la de Argentina, todos los archivos, yo soy del archivo de la memoria trans, claro. Todos los archivos de las personas trans durante la historia eran dentro de los archivos policiales y los archivos psiquiátricos. Claro. A partir de 2012 nosotros empezamos a armar nuestro propio archivo y empezar a contar nuestras propias historias y a la vez rever la historia mal contada, que fue volvernos a meter a los distintos archivos nacionales, las hemerotecas y demás, para poder ver cómo fue catalogada todas este material. Invisibilizar, lo que es una palabra tan de moda ahora, digamos, es decolonizar el archivo. Digamos. Totalmente, porque si vos miras un archivo de 1830, el archivista era un hombre, no había mujeres archivistas. Claro. Entonces tenés que volver a revisar eso mediante el ojo de quien lo archivó. Entonces bueno, tengo es que una tarea imposible. Te digo porque hay una... Es lenta, no es imposible. Hay una figura, yo no sé si la conocéis, Saidiya Hartman. Te lo mando. Saidiya Hartman, esto tiene que ver con la esclavitud negra, con el renacimiento de Harlem, el Harlem Renaissance. Uh-huh. Y esto es un libro que apareció el año pasado, y ella es negra, scholar, y lo que hace es reconstruir como ficción el archivo que no se pudo escribir, es decir, porque además es un archivo que es el archivo de las mujeres negras recién liberadas de la esclavitud que se van a Nueva York.
Entonces, llegan a Nueva York y los violan, es como, mejor estaban esclavas. Sí. Y ese archivo es absolutamente inexistente. Entonces, lo que hace Saidiya Hartman es reconstruir en primera persona esto. Lo hace increíblemente bien. Esto levantó muchas críticas. Yo ayer vengo de leer esta última semana, que lo voy a referir en el blog. Es una novela en Estados Unidos que se llama The Glass House, sí, una cosa así, que es como una historia tomado de Saidiya Hartman, pero es una historia de abuso lésbico, en donde se nombra a la perpetradora y nunca se explica qué pasó. Entonces, como que ya es un poco es tu tema, es cómo reconstruir la memoria cuando además se está cruzando en el medio toda una serie de intereses, de modas, de oportunismos, ¿no? Y de manipulaciones estatales, para ser más específico, de la política de identidad como política cultural. Yo soy, digamos, particularmente en persona, soy víctima de eso, porque yo fui cancelado después de ganar el máximo premio de historia del arte latinoamericano, porque aparentemente soy transfobo, homófobo y cosas. Y cuando quise hablar de mi HIV, me callaron la boca, los de página 12, los de Soy, porque yo no soy el prototipo de Ana Berkin. Es como que tenés que además tener un uniforme. Sí, bueno, eso es una de lo que venía aparte de ese escrito, de una cancelación del resto de las personas que no están dentro de ese esquema santificado, incluso ese formato hasta, no sé, los dos peores, porque lo tiran o los santificados o lo tiran a comandanta, o sea, son esos Claro. o a lo militar o a lo católico en el cual le ponen esos motes, las cuales nosotras éramos travestis, no éramos perfectas, tampoco éramos santas, nunca lo fuimos. Dentro de todas nuestras imperfecciones hicimos lo que pudimos hacer. Bueno, Esa es la diferencia y ese es el tema. Y lamentablemente a mucha de la gente de las abolicionistas, sobre todo las que están en personas que están en contra del trabajo sexual, son las que están en contra de poder hacer visible la lucha de Claudia Pia Baudraco, que fue la verdadera que viajó en la época donde no estaban las redes sociales. Viajó provincia por cada uno de todos y recorrió toda la Argentina. Empezó en el 2007 y la ley se la sancionó en el 2010. Para cuando estuvo en 2007, 2008, 2009 y en el 2010 fue cuando había terminado de dar vuelta a toda la Argentina para organizar a las compañeras, que coincidió con el matrimonio igualitario en el 2010 de Argentina. Para esa fecha ya estaban más organizada todo lo que era la Argentina. 2008 empiezan a nacer las redes sociales. O sea que en el 2010 era como que empezaba a decirle, bueno, ábranse en un Facebook para poder comunicarnos. claro. A ese punto, ¿no? Vamos a explicar a la gente no sé, por ejemplo, yo estudio los 80 y los 90. En los 80 y los 90, el movimiento homosexual en Argentina, sobre todo, en Chile un poco menos, es blanco, de clase media, urbana, de la UBA y de un barrio. Es específico. Entonces, esta pregunta te quiero hacer a vos, porque vos sos parte de la oleada que renueva, es decir, el transexualismo, los trans, renuevan la militancia desde abajo. Es como la renovación plebeya de la militancia. Exacto. Tengo una corrección para decir, no es los trans, es las personas trans. Las personas trans. Porque cuando decís los trans, estás hablando de los varones. Masculino, sí, claro. Sí, no, y esa fue una de las cuestiones, el por qué se adoptó la palabra trans. Porque cuando vos traducías travesti, transexual o transgénero al inglés o cualquier idioma, estaba el artículo. En el inglés no tiene artículo como tiene, y es tan fuerte el artículo para identificar un sexo como es la o los. Pero vos sabés que en inglés es de transsexual. De transsexual. Yo estoy escribiendo en inglés y tengo un problema, porque yo... Si lo querés pasar al español... Pero si yo en inglés quiero decir travesti, no significa travesti.
No, porque viene con una connotación de clase. Y esto es totalmente. que te quería preguntar. Te quiero preguntar, digamos, porque yo te escucho hablar, te escucho, digamos, tenés una pose, ¿no? Que es muy educada, muy articulada. Yo soy mitad guaraní, mitad, allá atrás, ¿no? Yo soy mitad guaraní, mitad español. Esto es algo que toda mi vida negué. Porque te educan para negar eso en Argentina, ¿no? Es decir, de eso depende tu futuro, de tu Ujú. socialidad. Contame un poco tu... Yo te veo totalmente blanca, pero digamos, ¿cómo No, es tu extracción social? ¿Cómo entras? ¿Cómo llegás vos a todo esto? Que todo esto significa también la decisión de ser transexual y demás. Es una cuestión biológica, es una cuestión a lo Butler, ¿viste? De decisión. Hoy decido que quiero ser... yo creo que no existe eso del yo hoy decido. Quizás hoy las nuevas generaciones pueden hacer eso por tener más leyes, como para hacerlo un poco más fácil, como para decir, bueno, lo decido y no tengo problemas con que me echen del colegio y tampoco voy a tener problemas con que me echen del trabajo si ya lo tengo. Pero no es tan así como me desperté hoy y tengo ganas. Bueno, pero... Quizás eso es más tirando para la parte de intersex, no, perdón, para la parte no binaria, quizás para las personas que están haciendo más fluido y viendo que podemos llegar a pensar, encontrar eso. Dentro de lo que son las personas trans, la mayoría de las veces están un poco más decididas desde la niñez, creo. Son las que están mucho más confrontadas porque tienen ese amaneramiento o esos gestos masculinos, dependiendo si es un hombre o una mujer trans, que con la niñez no se dan cuenta. Entonces ahí es donde están mucho más visibles, es donde vos te tiran de una patada del closet. La persona trans no tiene la oportunidad de estar dentro de un closet. Quiere decir Sí. que, porque lo que está diciendo me parece muy importante y cambia un poco mi percepción de la cuestión, porque yo creo que una gran diferencia entre la comunidad homosexual, gay, y la transexual es la relación con el discurso médico, ¿no? Es decir, esto es un tema que a mí me interesa muchísimo, sobre todo en épocas neoliberales. Al Lemebel también me interesaba muchísimo, porque, por ejemplo, para el homosexual, el discurso médico es algo, es como se construye en contra del discurso médico, el homosexual, ¿no? Es decir, como que no puede donar sangre, el SIDA, todo ese estigma. El transexual es como que emerge en asociación con el discurso médico, ¿no? Es decir, como, y esto, vos lo que me estarías diciendo es que no es tan así. Vos lo que me estás diciendo es que en realidad hay una cuestión que tiene que ver con el trauma, con lo que viste de Vivian llama el insulto, ¿no? Es esa cosa. A ver, mira, hay una cuestión, por ejemplo, si hablamos de la homosexualidad, la sacaron dentro de lo que es una enfermedad mental en 1990. ¿Sí? Pero en ese mismo momento ingresaron a las personas trans como disforia de género, como que sufren un trastorno y una disforia de género. Entonces nosotras para la salud seguimos siendo trastornadas. Así, En Estados Unidos, trastorno o disforia de género, siendo que en Argentina rechazamos ese término y en muchos países como Estados Unidos o en España la comunidad trans acepta ese término y lo explota porque es con el cual pueden recibir los beneficios del país. Porque si vos me consideras una enferma y una trastornada, bueno, necesito mis servicios como enfermedad enferma. discapacitada, claro. Y como discapacitada. Entonces, si vos me tratas discapacitada, que eso es algo que en Argentina no lo hacemos porque rompemos el esquema del disforia de género. En otros países no, como sobre todo lo que es Europa o Estados Unidos. En Europa y en Estados Unidos la cuestión transexual es más de clase, es más como, acá en Inglaterra el transexual, que de vuelta es una palabra muy complicada porque acá se usa para todo, y después está el crossdresser, acá. Y lo que ocurre con el crossdresser es que es un poco así como el trabajador de toda una vida, que vivió toda una vida reprimiendo eso, el padre de un amigo, llega a los 70 y tiene la pensión y desde ese lugar de privilegio, él decide salir del closet, ¿no? Decide... Ok, ahora te lo doy vuelta.
después de haber hecho todo un mandato social de todo lo que le dijeron y ya no tiene que deberle nada a nadie porque todos sus hijos están criados, puede hacer lo que toda la vida quiso hacer. Eso. Pero También puedes pensarlo de esa forma, ¿no es cierto? O sea, no, eso decía, ¿eh? No, yo eso decía, eso sí, decía. sí, no, pero, o sea, no es que está dentro de que ahora, dentro de su privilegio, no. Dije El privilegio. privilegio, sí, para, porque hay una cuestión, la violencia institucional o la violencia social la recibe una persona trans cuando se hace de muy joven. Claro. Porque no es lo mismo ser una persona trans a los 40 años con un trabajo y un estudio que ser una persona trans desde los 14 años. Eso es lo que yo llamo privilegio. Ok, claro, pero ahí es donde no es una balanza. ¿Qué es lo que primea, qué es lo que vale más? ¿Lo que me dicen que tengo que hacer o lo que yo tengo que andar a hacer? Porque la mayoría de la que se hace trans a los 14 Te años respondo se fácil. va de la casa, En Inglaterra te lo respondo fácil. ¿sí? Y bueno, porque en Bueno, Inglaterra vos es una sociedad clasista de castas y vos te organizás de acuerdo a lo que te mandan. Es decir, vos tenés una figura materna que te dice, haz esto y vos no chistás hasta que tenés 70 años. Eh, entonces ahí está el punto de lo que te decíamos, y en un país como es Inglaterra, donde tiene derechos de las personas gay desde hace muchísimo tiempo, sí, inclusive las personas trans. pero yo, por ejemplo, la que vivía acá en esta casa de hecho es una militante algo conocida, para mal. Jane Harris es una novelista Mm, y yo me peleé por esto, porque ella en Twitter es muy vocal. Acá hay un movimiento muy grande de J.K. Rowling y demás, un movimiento muy grande de las llamadas feministas TERF, liberales, ¿no? Liberal feminists. TERF, TERF. Sí. Explícame un poco porque yo estuve en shock. Yo tardé como meses en entender, porque a mí lo que me dijeron, me lo dijo ella en Twitter, poniéndome en mi lugar, es que el transexual, así, ¿eh? El transexual es un hombre que se viste de mujer para entrar al vestuario a mirar a las minas. Yo digo, a mí me dice eso y yo digo, pero vos estás loca. No, pero ¿cómo se puede articular eso? Es como, a ver, el machismo se propaga porque hay mujeres machistas que propagan la educación a sus hijos. El machismo también está dentro de lo que es la mujer. Y esto Ah, lamentablemente es eso, desde porque ahí es donde te ponen el los. Los travestis nacieron así y o lo hacen porque quieren tener sexo con nosotras, o lo hacen porque se quieren comparar a nosotras, o lo hacen porque no quieren a nuestros hombres. Entonces siempre está dentro de la rama de lo sexual. La perversión. verdad, lo más indiferente es querer ser una mujer. La mayoría de las personas necesitamos y queremos ser unas personas trans, travesti, transexual o transgénero, en la cual eso también es una forma de decir niño, adolescente o adulto. Claro. Porque yo toda la vida voy a ser una persona trans, pero comencé como travesti, estoy como transgénero y podré terminar como transexual. Sí, pero yo te veo a vos y yo Sí. veo a un embodied spirit, ¿no? Es decir, tu espíritu está claro. Es como que Mm, es como que no hay opacidad. Mirá lo que voy a decir, ¿eh? Podés cortarme si querés. No hay trans, sino que es como que vos sos vos, ¿no? A lo que iba con la diferencia entre Inglaterra, por ejemplo, y Argentina, o Chile, el Chile que describe el Lemebel, porque el Chile que describe el Lemebel en Loco Afán, y que primero aparece en casa particular de Gloria Camiroaga, es un burdel, un puterío de las afueras de Santiago, en donde están transexuales, que además ni siquiera algunas, ni siquiera son homosexuales. Es decir, se necesitan. Por eso Judith Butler salta por ¿Qué el... sería una transexual homosexual? O sea, que sería lesbiana. No, pero no en ese sentido. No, lo digo en este sentido. En este sentido lo digo. Lo digo en el sentido de que necesita ponerse tetas y hacerse mujer para poder laburar porque no tiene de qué laburar. Era el momento de Pinochet, Ah, el final. sí, ahí este es el tema. Sí, La misma carga social que te da el machismo
para una mujer que tiene que ser flaca, bella, joven, maquillada y bonita, esa misma carga también la tenemos nosotras, porque tenés que no solamente tenés que ser una travesti, sino tenés que ser bonita, femenina, chiquitita, pie chiquitito, porque si no, sos un monstruo. Ay, te viene Flor de la B que te trae la ropa de diseño. Bueno, por eso mismo, o sea, ahí está el punto que te estoy diciendo de que vos tenés una aceptación. Si vos lo mirás dentro de lo que es siempre, Carlos Jauregui decía, siempre mirarlo con la historia. Si vos lo mirás con el tema de la historia, tuvo que haber un cupo laboral para la mujer para que pudiera empezar a trabajar, pero las primeras mujeres que empezaban a trabajar tenían que tener taco, minifalda y ser la que está sentada en la rodilla del jefe, porque ese era el primer esquema para poder entrar a trabajar como mujer, para que llegara a pasar un tiempo muy suficiente como para poder ser respetada y que la mujer no necesitara tener taco, ni tuviera que estar maquillada, ni tuviera que estar con un uniforme de minifalda para poder estar trabajando, ¿no? Y se le respetara como trabajo. Hoy en día nosotros en Argentina estamos con el cupo laboral trans y lamentablemente para poder empezar a tener un trabajo como persona trans tenés que tener el PAST. Si vos no pasás, no vas a conseguir el mismo trabajo que una persona que sí lo hace. ¿Qué es el past? La persona que parece mujer o la persona que parece hombre, que pasa. El past es que pueda parecerte una persona cis. Entonces que sea agradable a la vista. Visualmente. Agradable a la vista. Ok. Que no me choque. ¿Entiendes? Entonces es lo mismo que pasaba que adornos en las cuales, bueno, dentro de ese esquema. ¿No es cierto? Es eso también. Bueno, porque Y de lo que veníamos hablando, ese mismo paz y ese mismo encasillamiento y ese mismo presión que te hacen social de que vos tenés que estar perfecta, tenés que estar así, tenés que estar, hace de que vos te empezaras en una época, sobre todo en los 80 y los 90, a inflarte completamente con un montón de silicón para poder tener el cuerpo parecido a lo que se te esforzaba que tenías que ser. Hoy en día, muchas de las generaciones, las nuevas, le decimos que, y sobre todo que cambió el formato de la mujer. Antes el formato de una mujer era una mujer voluptuosa. Hoy en día el formato de mujer es una modelo, que es una flaca esquelética. Esquelética. Entonces, Fíjate los modelos, ¿no? Porque una de las cosas que tiene que ver con esto que estás diciendo, que es la homogeneización de los modos de la diferencia. Porque una de las cosas que trae un poco Stonewall es el Pride. ¿No? Y el gay tiene que ser de una determinada manera y hay determinados gays que son, digamos, porque no te alcanza la plata para comprar proteína. Imagínate para tener músculo. No, aparte creces, envejeces también. Si el formato es solamente ser un chico gay, musculoso, en slip y bronceado, llega un momento que a los 10, 15 años ya no tenés ni el mismo cuerpo, ni las mismas ganas, y ya no sos el mismo chico de 20 años. O sea que ya después pasas a ser, ¿qué? Descarte. Porque también está eso, el tema de la vejez de la persona LGTB. O se fetichiza, porque ahí viene la cosa, o se fetichiza en tanto perversión, el daddy. Sí, o sea, pues sí, por el, qué sé yo, no sé, no conozco mucho la de los chicos gay en el tema de como para poder analizarlo. Sí sé que, por ejemplo, dentro de lo que son las personas mayores LGTB, muchas personas que tienen que volver a meterse en un closet para poder estar dentro de un centro. Si sos una persona que sos mayor, que sos jubilada y tenés que estar en un centro de jubilados, vos tenés que volverte a meter adentro de un closet. Mira. Sí. A eso me estaba refiriendo. Vos estabas refiriéndote al Sugar Daddy. Claro. No son los únicos mayores. Te digo por qué lo del Sugar Daddy. Porque lo que a mí me interesa mucho el tema de contraculturas. Y las contraculturas como reacción a algo. Entonces, hay en el mundo homosexual, desde hace, te diría, 30 años tranquilamente, una reacción que tiene que ver con las prácticas sexuales de subculturas. Me refiero a barebacking, slamming, todo ese tipo de cosas. En donde, cuando uno lo lee de manera demoralizada, ¿no? Uno no le pone, digamos, esta cosa de ver la conducta en forma moral, sobre todo en sexualidades diferentes,
que vienen, digamos, sufriendo el insulto hasta que terminan integrando el insulto, terminamos integrando el insulto y recién, digamos, yo a los 50 tampoco, ¿no? Es como que uno va un poco como por la vida como puede. ¿Viste? Yo soy hijo único, nunca, no tengo un padre boxeador, una madre medio como que me aislaba, y viste, por esta cosa del encanto entre hijo y madre, y yo no tenía idea, pero no tenía idea cómo empezar. Y mi mamá, un día nos sentamos enfrente del televisor y aparecen los Susanos y mi mamá dice, son enfermos. Esa experiencia yo la pregunto a gays y es el 85% de los gays que la madre hace un comentario patologizante sobre su condición. De eso, digamos, posiblemente no te recuperas nunca, ¿no? Entonces, lo que hacemos los gays es transformar el luto en algo productivo, ¿no? Es decir, como que tenés que hacer algo con eso. Y es lo que hacemos. Y en tu caso, mirate, es un poco como vos sos como el punto geométrico de la perspectiva de las meninas. Ahí hay que ir. Volvamos a Argentina, porque todos estos grises que estamos planteando, ¿no? Porque es una discusión de grises. En Argentina, tu artículo sale para plantear claramente algo que se viene viendo, que es una construcción de lo queer a partir de blancos y negros, es decir, de una narrativa de héroes y villanos, una narrativa de mal, ¿no? Una narrativa heterosis en la cual sea fácil que puedas encajar en la historia de ellos. Claro. Que es la historia del prócer y la historia del santo y mártir. Claro, en la cual tratemos de cubrir lo que hizo feo, resaltemos y agreguemos algo de lo bueno y embanderémosla y la hacemos santa y le hacemos un monumento y hasta le ponemos un billete. Eso sin tener en cuenta cuáles son todas las leyes y todas las cuestiones que, a ver, en el mismo momento que supuestamente iban a sacar un billete con una persona atrás, estaban moliendo a golpe a dos chicos trans que estaban yendo a trabajar en la estación de tren y los molieron a golpe a dos chicos entre 20 policías. Dos chicos trans. ¿Vos creés que acá hay un intenso? Porque lo que está ocurriendo, este libro, esta novela que te cuento, On the Glass House, es la epitomización de todo eso. Es como es el vaciamiento de todo. Es como que es el trauma, ni siquiera se termina de definir. El trauma es el trauma de dos señoras blancas, ricas, que tuvieron una discusión. Bueno, viste, a mí me acusaron de homófobo, gordófobo, tetófobo. Bueno, después cuando querés usar la palabra, ya no la tenés. Claro. Entonces, un poco, ¿vos crees que eso... ¿Cuál es tu posición? ¿Vos crees que acá hay un mastermind homófobo que dice... que sabe que las palabras, por eso era Lemebel, ¿no? Lemebel la tenía clarísimo, que son cuando le dice a Carcuron de pe a pa en el programa de televisión, le dice, no me llames, porque cada palabra, cada pregunta la terminaba con, desde tu posición homosexual. Claro, cuando te dice eso, ya te está colocando en una caja de la que nunca salís. Deja de decirme que soy homosexual, ¿viste? Ya sabe la gente. Y aparte él se lo dice, ni siquiera reaccionando, como enseñando, porque el lugar nuestro también es un lugar pedagógico. Tenés que enseñar a la gente que no es así. ¿Pero por qué el kirchnerismo, o el o trans-Albert kirchnerismo, que viene de un peronismo históricamente machista, no feminista, es decir, de casa al trabajo, de trabajo a la casa, donde la mujer hace lo que dice el hombre. Cristina Kirchner mucho no cambió eso. Y de pronto aparece Alberto con su hijo y nombran a Feda Baeza, que yo lo conozco, Feda Baeza, y con todo respeto, es decir, yo creo que hacerte trans y promoverte como trans en el momento en el que te designan un cargo público es como una inversión de la lógica de lo queer.
Lamentablemente con el tema del cupo laboral tienen que cubrir una cierta imagen y eso mismo que vos estás diciendo directamente de la formación de FEDA, descubrirte antes primero descubrirte como el trabajo y después de identificarte como trans, poder cubrir un espacio que lo podría cubrir otra persona trans. Claro. ¿Cierto? Bueno, eso es algo que la ley de cupo laboral trans se le escapó de las manos como para que personas que hicieran su transición de grandes no quedaran cubiertas dentro de ese cupo, porque el espíritu que tenía Diana Zacayán para esa ley era poderle dar trabajo a las compañeras mayores de 40 años que habían pasado por toda esa lucha y habían sido el frente de lucha y el frente de Esa es batalla. la reivindicación histórica. Y a partir de que como dentro de una Argentina que tiene los derechos humanos tan fuertes, que mi identidad la pueda lograr en el 2012, marca que la democracia de las personas trans comienza a partir del 2012. Cuando el Estado deja de penalizarme y deja de formar leyes para encarcelarme y me da una identidad y empieza a formar ideas y leyes para poder tener espacio. Hay una gran diferencia entre el peronismo de aquel tiempo y la creación del peronismo y ese machismo que está diciendo, porque tuve la experiencia con Carlos Jauregui desde que nos corrieran cuando estábamos haciendo el grupo peronista, jóvenes peronistas, nos corrieran en la calle cuando estábamos haciendo pegatina en la marcha, en la tercera o cuarta marcha, no me acuerdo, a hoy tener espacios de diversidad dentro de casi todos los partidos políticos de Argentina, inclusive los de extrema derecha. O sea, Pero, a ver, para que exista la Bullrich es porque ¿cómo se llama el homosexual? Que yo lo que le recagué a puteadas en el blog. Y se enojó. ¿Cómo se llama? el escritor, No, el que lo puteaba a Cristina, que decía yegua en cámara, que fue famoso. eh, Y después vino Cidi González Paz a pedirme que deje de molestarlo. ¿quién sería? Eh, ¿Un chico jovencito? sí, bueno, joven, sí, sí, digamos. Robledo, No, 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 no. El Robledo es el de Macri. Este que te sí. digo es el de Lilita Carrión. Eh, Ferraro, yegua, yegua. Ferraro. No, no, no. No, ya no va a salir. Pero es un psico. Pero es chico Presto. Creo que sí, creo que sí. Presto, un chico de ojos claros, Presto, que lo llevaron a la justicia. Es ese. Eh, eh, Cibernéticos. para redondear y no Dale. sacarte más de tu noche, digamos, para mí es siempre hablar con alguien como vos es como muy emocionante por lo siguiente, porque yo me considero un mestizo y, digamos, nosotros, digamos, no teníamos la representación que se logra cuando ustedes entran al movimiento homosexual. Ahora, el movimiento homosexual digamos, yo estudiando lo que estoy estudiando, ¿no? Me di cuenta mucho, entré en una profunda crisis sobre mi propia historia, mi propia negación de mi historia. Y hacerme amigo del Che de los gays, cuando digo mi hermano es porque yo hablo con él de ciertas cosas. Soy un chico de clase baja, de clase, digamos, trabajadora, que me enseñaron a tener éxito y a ser neoliberal y tenés que entrar. No me salió, no me salió. Pero lo que te puedo decir es que en la lectura y en el hablar con, por ejemplo, chilenos sobre todo, la experiencia del transexual y del gay, la experiencia de género, y esta es una discusión que yo tuve con Alejandro Modarelli, y te la quiero plantear a vos cuál es la discusión de fondo. ¿Qué hace al género? Porque para Judith Butler el género es una construcción, es decir, vos es una elección, es casi una elección de mercado. Vos decidís a través de una serie de performances reiteradas ser
algo y se va generando y vos terminás haciendo eso. Es como que no hay trauma ahí. ¿No? Es como que hay un sujeto soberano que decide ser algo. Yo no soy un sujeto soberano. A mí me mandan mi Dr. Jekyll y Mr. Hyde, me mandan mis vicios, digamos, no soy un sujeto soberano. Entonces, yo creo que nadie es un sujeto soberano. Salvo los muy reprimidos. Y la ley en Argentina fue una ley que fue planteada en la discusión entre Andrea Yunta y el biologicismo que tenés que tener concha, o el construccionismo de que tenés que decidir subjetivamente ser. ¿Dónde quedan ustedes en todo esto? Yo creo que la ley argentina es avanzada precisamente por eso, porque nadie más que yo sé quién soy. Entonces no necesito, como la ley española, biologicismo, de que un médico, después que me revise, diga si soy mujer o no, si soy una persona trans o no. Okay. Lamentablemente la ley no dice de que en el documento me pongan el persona trans o trans, porque eso también me incluiría de que también tendría conflictos cuando salga al exterior, que tenga un pasaporte que no existe para el resto del mundo. Claro. Pero no podemos negar de que yo al tener un pasaporte que tenga una F o un DNI que tenga una F, me empezó a dar la oportunidad de poder viajar como mujer y que no tenga ningún tipo de problemas en el extranjero. Me dio la posibilidad de poder continuar estudiando si estaba en el colegio, si tengo una niñez o una adolescencia. Me permitió un DNI poder continuar trabajando sin que me echaran, mientras inclusive empezar a hacer mi transición en el mismo trabajo, como esta compañera que la han ascendido, ¿no es cierto? Que tenía una identidad y después que la ascendieron tuvo los cojones para poder decir, bueno, ahora que me siento segura, soy Fedra, ¿no es cierto? Y me pongo una pollera. Claro. Estos distintos procesos que cada una de las personas fue pasando, lo ha hecho esta ley de identidad de género, que solamente con el hecho de escucharme a mí y decirme que mi nombre es María Belén, y yo lo atestigüe ante el registro civil, me lo puedan cambiar. Pero eso Es una ley totalmente avanzada para el resto del mundo. Pero no es libertarianismo eso. Es como si yo dijera, bueno, yo decido ser esclavo, que está de moda además. Es que no, es como cuando decía, y si yo me quiero casar con un perro, no. Es una cuestión totalmente distinta, lo que vos querés hacer con tu identidad. Nadie más que yo sé quién soy yo. Okay. Nadie desde afuera me puede decir quién soy yo. Que es distinto a lo que yo tengo ganas de hacer, como decir, si quiero ser esclavo. ¿Entendés? Porque hasta podés ser quesado. Bueno, Y nadie te lo quita. ¿Entendés? Podés tener una persona que hace el sadomasoquismo con tu pareja y nadie te lo va a impedir. Y vas a tener todo el aspecto del esclavismo. Pero es distinto a la identidad. Saber quién uno y una es. Que, como te decía antes, en una lucha tan fuerte en Argentina con la búsqueda de la identidad, qué mejor que yo misma saber quién soy yo. Déjame repreguntar entonces, ¿cómo sabés quién sos vos? Bajo mi propia construcción sé que soy María Belén. Todo el mundo sabe que soy María Belén. Es como me presento, es como decido. Todas las personas somos travestis. Porque vos nacés desnuda y vos elegís cómo te querés vestir y cómo te querés presentar. Claro. ¿Entendés? Entonces vos te trasvestís de escritor, te trasvestís de médica, te trasvestís de psicólogo, Para con eso. Mira, yo tengo un problema con esto. Te lo digo por qué. Te lo digo a través de Cindy Sherman, ¿no? Es decir, esta cosa que empieza en el posmodernismo, ¿no? Que es esta cosa de que la mujer empieza con la mujer, que la mujer tiene, y enseguida se va al travesti como performance, que la mujer tiene una máscara detrás de una máscara, detrás de una máscara, detrás de una máscara. Es decir, como la mujer tiene muchas personalidades, muchas identidades, es madre, es esto y el otro, pero eso tiene una contraparte, que es la falsedad. Es decir, si vos sos una máscara y otra máscara y otra máscara. No sé dónde está la máscara. ¿Cómo? No sé dónde está la máscara. Es lo que te estoy contando. En el encuadre crítico. Es decir, sí, en el modo en el que eso se usa para halagarte
Ujú, En realidad, es decir, te halaga, pero te está poniendo en un lugar de dubiousness, de duplicidad, de como que tu esencia es el no saber quién sos o el manipular tu identidad. Yo te veo a vos y yo no veo una máscara. Digo, estoy hablando de un modo de ujú. presentar. Por eso cuando Claro que es que no hay nada más honesto que ser una misma. pero cómo se, pero eso me parece que no tiene que ver con trans o no, ¿eh? Yo creo que Por eso mismo, eso y viene, no hay nada, no hay una persona mucho más. A ver, ¿quién puede llegar a poder desarmar toda tu vida y construir tu vida desde cero? ¿cómo? Eso es lo que hacemos cada una de las personas trans. No quiero entrar, yo no soy psicólogo, no quiero, pero vos, digamos, lo que veo es que mamá y papá te apoyaron y estaban con vos. Mi papá falleció antes de que yo me identificara como una persona trans y mi mamá sí me apoyó porque después de que había muerto mi papá, con que yo dijera que iba a ser una persona trans era lo de menos. Pero vos venís de una loving family, venís Sí, sí, sí. O sea, yo vengo de una familia con una mamá y tres hermanos más pequeños, en las cuales tuvimos un gran problema familiar de 9 años de cáncer de mi papá, en la cual con que yo viniera al otro día y dijera que era travesti, claro, era eso. era nada. O sea, mira, después de lo que pasamos con tu papá, con que vos me vengas con eso, Mi mamá tuvo un no cáncer. tiene nada que ver, ¿entendés? Qué suerte así me ayudas a lavar. Una cosa así, pues, ¿entendés? Sí, sí, sí. Genial, María Belén, un placer conocerte. No, por favor, a la orden, un gusto. Tomo la palabra de la orden para No, volver. por favor, sí, 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 cuando nunca se sabe lo que las vueltas de la vida. Nunca se la vuelta a la vida. Y cuando estés por acá, te pido por favor que me avises. Estás en Londres. Yo estoy en Hastings, estoy más estoy sobre el mar, así que Miramos, miramos, he ido 2 veces nada más para esos lados, siempre estuve en Londres, cuando, por casualidades de la vida, cuando por casualidades de la vida.